Bueno, pues cristianos o impostores es el tema de hoy. Y quería comenzar con una anécdota. La Iglesia Bautista de Glenview, nosotros no recogemos dinero en la calle, en los semáforos, no vamos a ir por las urbanizaciones y por las casas haciendo una recolecta, ya sea para la iglesia, para cualquier necesidad, para líderes o pastores, nunca hacemos eso. Nosotros creemos que la responsabilidad del sostenimiento de la iglesia viene de Dios primeramente, sobrenaturalmente, y segundo, a través de su pueblo, de la iglesia local, de los miembros, ¿verdad?, comprometidos que en un acto de adoración dan al Señor. Nosotros no creemos que el mundo es el que secular, es el que es llamado a sostener la obra de Dios. Respetamos a las iglesias que lo hagan, ¿verdad? Y otros grupos que lo hagan, cada cual, ¿verdad?, tendrá, pero nosotros no lo hacemos. Y cada cierto tiempo tenemos que decir esto porque se levantan personas por ahí y que en nombre de la iglesia pidiendo dinero, y hay gente inclusive de la iglesia que les da, ¿verdad? Eso nunca va a pasar. Y en una ocasión llegó este hombre a una casa con la cara de Santo 101. Yo estoy aquí de parte de la Iglesia Bautista de Glenview, que vengo, ¿verdad? Estamos haciendo una recolecta para una necesidad, bla, bla, bla. Y la mujer que estaba allí en la casa dice, pero yo soy la presidenta del concilio de la iglesia, y eso no, estaba pidiendo en la casa de Vivian Albert-Deston, que en aquel momento era la presidenta del concilio. Y ya ustedes saben que, mira, a huir. Así que, y eso ha pasado, ¿verdad?, por ahí. La Real Academia Española define la palabra impostor de la siguiente manera. Dice que finge o engaña con apariencia de verdad. Que finge o engaña con apariencia de verdad. Esa es una de las definiciones que da. Y mientras pensaba en esto, ¿verdad?, cristianos o impostores, pensaba en otras cosas, ¿verdad?, que el ser humano hace, como por ejemplo, ustedes saben que ahora, si usted tiene alguna incapacidad, alguna situación y tiene que solicitar los beneficios del seguro social por incapacidad, eso es una cosa bien difícil, ¿verdad que sí? Es cuesta arriba y bien difícil, bien difícil. Pero ¿por qué eso es así? Porque abusaron. Hubo muchos falsantes, personas, ¿verdad?, impostores que engañaban, querían representar una cosa, ¿verdad? Y inclusive escuché cuentos, ¿verdad?, de gente que llegaba allí, ¿verdad?, y entraba, ¿verdad?, ay, bendito, ¿verdad?, y después en el parking, corre camino, que el conoce te va a correr, ¿verdad? Hay cosas interesantes en la historia. Por ejemplo, hubo un señor llamado Víctor Lustig que vendió 2 veces la Torre Eiffel. Después lo busca. Algunos mirarán como, de verdad, búsquelo después. 2 veces. Luego se traslada acá a Estados Unidos, sigue con esas cosas, ¿verdad? Finalmente, pues entonces lo atrapan porque estaba falsificando, tenía máquinas falsificando dinero. Lo atrapan y le dan 20 años y lo envían a la isla de Alcatraz y allí murió, ¿verdad? Murió, creo que de pulmonía o algo así. Así que este impostor, ¿verdad? Imagínense, vender la Torre Eiffel. El pastor decía esta mañana que vino a Estados Unidos para tratar de vender la Estatua de la Libertad. Bueno, quizás lo pensó, ¿verdad? Y son terribles, ciertamente son terribles las consecuencias para los que viven esa mentira, ¿verdad? Para los impostores en este mundo pueden tener consecuencias terribles, incluyendo, ¿verdad?, la cárcel, incluyendo la muerte y cosas así.
Nosotros hemos visto, ¿verdad?, personas que tienen casos ahora mismo porque por el fraude que hicieron con relación al desempleo y a todos estos beneficios que vinieron por causa de la pandemia. Así que pueden haber consecuencias terribles, pero jamás ninguna consecuencia se puede comparar a aquella que implique una condenación eterna, a aquella consecuencia que implique pasar una eternidad en un lugar que Cristo dijo que allí sería el lloro y el crujir de dientes. Cristo habló de amor, Cristo habló de paz, Cristo habló del perdón, pero Cristo habló también de la realidad de un infierno. Porque es increíble cómo hay personas que pueden creer en unas cosas y en otras cosas en la Biblia no creen. Pues si tú no crees en el infierno, es imposible que tú puedas creer en Cristo porque Él habló del infierno. Así que cuando hablamos de cristianos o impostores, las consecuencias son terribles y las consecuencias pueden ser eternas. Al apóstol Pablo, la iglesia que estaba en Corinto, también, ¿verdad?, lo juzgó, lo tildó de que no era un verdadero apóstol, ¿verdad? Y él se defendió de eso. Y al final de su segunda carta, él escribe 2 cartas a la iglesia de Corinto. Al final de la segunda carta, capítulo 13, él les dice, yo lo he puesto en puertorriqueño, ¿verdad? En puertorriqueño yo lo puse así: ¿ustedes son cristianos o son impostores? ¿Ustedes son cristianos o son impostores? Le hace esta pregunta a estas personas en la iglesia en Corinto. Y vamos a leerlo, ahí lo tienen, 2 Corintios 13:5. Le voy a pedir que en reverencia a la palabra nos pongamos en pie. Un solo versículo vamos a leer, luego nos vamos a sentar. Dice 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Vamos a orar, y en esta oración quiero incluir a nuestro hermano Félix Gracia, que le van a realizar un cateterismo, ¿verdad? Él dirige el ministerio de los sugieres de nuestra iglesia, y algunas otras cosas más por ahí, pero vamos a orar. Padre, primeramente, Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que queremos, Padre, que podernos encontrar con tu palabra. Señor, que tu Espíritu hable a nuestra vida. Señor, que podamos gozarnos de las verdades que tu palabra dice para los creyentes. Pero que si hay alguno que aún no te conoce, Dios, que no es un cristiano conforme a lo que tú has establecido, que este día, Señor, te pido que tú le muestres, que tú le redargullas, Señor, que tú ilumines, Señor, su mente y su corazón. Solamente tú lo puedes hacer. Guárdame, Señor, de poder presentar tu palabra como tú la has escrito, Señor, y que lo que salga de mi boca sea ese deseo, Señor, tuyo con cada versículo. Gracias por nuestro hermano Papo Gracia, lo ponemos en tus manos, Señor. Llévalo en paz, guárdalo, Señor, y cumple tu propósito en todo este proceso también. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Como ese versículo, en la versión Reina Valera del 60, pues a veces como que un poquito, como que difícil, como que de entenderlo, pues lo quise poner en nuestro español de Puerto Rico de hoy. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, escuche, hermano, lo que dice. Dice: examínense ustedes mismos para saber si están en la fe genuina. Pruébense ustedes a ustedes mismos. ¿Acaso no pueden reconocer que Jesucristo está en ustedes? Si no es así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina, están descalificados.
la realidad es que son palabras fuertes, ¿verdad que sí? Es una sentencia. Pero es que estamos hablando aquí no solamente de vida o muerte, sino de vida o muerte eterna. De eso es lo que estamos hablando aquí. Así que es importante que prestes atención a lo que dice la palabra del Señor. Siempre vamos a ver qué es lo que dice el consejo de Dios. No lo que uno cree, lo que el otro dijo, lo que yo leí por aquí, por allá, no, lo que dice la palabra del Señor. Jesucristo, hablando de la palabra en Juan 8:32, dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el versículo 31, Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando Jesucristo estaba orando, en Juan 17:17 dijo: santifícalos, orando al Padre, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y un último texto que quiero mencionar es en esta iglesia, en el libro de los Hechos, que tanto vemos, ¿verdad? El poder del Señor, lo que Dios estaba haciendo allí y demás. Esta iglesia naciente, una vez llega el Espíritu Santo, y en Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vemos la importancia de la palabra en todo momento. En todo momento lo dice Jesucristo, lo afirma de Jesucristo, es la única verdad, la palabra del Señor. Es una evidencia permanecer en la palabra de Dios para ser considerados verdaderamente los discípulos del Señor. Y vemos cómo esta iglesia, que estaba llena en el poder del Señor en el libro de los Hechos, también tenían muy presente, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Era lo que implicaba la palabra del Señor, incluyendo ahí, aunque todavía no había sido escrito en el sentido como lo tenemos ahora en el Nuevo Testamento, pero ya tenían, ¿verdad?, esa doctrina de los apóstoles, esas cartas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Gloria a Dios, que estaban comenzando ahí. Bueno, dos palabras vemos en este versículo que el apóstol Pablo les dice, ¿verdad?, a la iglesia en Corinto. Dos palabras: examínense y pruébense. Y les recuerdo que la palabra de Dios es palabra viva y eficaz, palabra pertinente para todos los tiempos, para la iglesia de Dios de todos los tiempos. Así que la palabra que leemos no solamente era para aquellos hermanos en el primer siglo, sino que también es para nosotros hoy día. Tú que estás aquí, yo que estoy aquí. Y estas dos palabras implican dos cosas distintas. La palabra examínense, cuando uno va al griego para ver qué es lo que está implicando, es descubrir realmente lo que hay en tu corazón. Descubrir si es bueno lo que hay ahí, si es malo lo que hay en el corazón, si es verdadero, si es falso. Mientras que la palabra pruébense, lo que implica es que una vez se examinen, ustedes mismos lleguen a sus propias conclusiones, si ustedes verdaderamente aprueban o no ser cristianos o impostores. De eso es lo que estamos, ¿verdad?, hablando. Un impostor, sencillamente, hablando con toda simpleza, es una mentira. Y es muy triste vivir en la mentira. Más triste es aún aquellos que se creen las mentiras, que se engañan a sí mismos. En algún lugar leí: las personas que se engañan a sí mismas son las personas que mejor engañan a los demás. El único problema con eso es que nadie ha podido jamás engañar a Dios. Así que, ¿de qué sirve que tú te engañes a ti mismo, engañes a todo el mundo, cuando ciertamente no puedes engañar a Dios? Y las personas que dicen estas cosas, de los que se engañan a sí mismos, si no son cristianos, no están conscientes de una verdad todavía que está subyacente a ese pensamiento, y es que hay un enemigo de las almas
que está detrás buscando la manera de engañarte, porque eso es lo que quieres, que tú vivas en la mentira, que tú te mantengas en el engaño. Y vamos a ver lo que Cristo dice de él. Y el mundo vive de esa manera. Jesucristo dijo que, mira lo que dijo Jesucristo hablando del diablo, del enemigo de las almas. Jesucristo dijo, él ha sido homicida desde el principio. Un asesino. Y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, dijo Jesús, y padre de mentira. Y le da ese título. Satanás es el padre de mentira. Y así el mundo está engañado. Claro, ellos no creen que están engañados. Por ejemplo, el mundo cree que el que ellos hagan lo que les dé la gana, que no tengan ningún límite para el pecado, ellos se creen que son libres y que somos nosotros los que estamos encadenados, ¿verdad? Y oprimidos por causa de nuestra religión. Pero la realidad es que claramente la Escritura dice, y los que nosotros hemos conocido al Señor sabemos, que nosotros antes éramos esclavos del pecado. La realidad es que nadie controla y domina el pecado si no conocen a Cristo. Son esclavos del pecado. El pecado los domina a ellos. ¿Cuántas veces yo quería dejar los vicios en los que me encontraba? Porque no quería, sin embargo ya era esclavo de eso. Y así el mundo es esclavo. Pero ellos creen lo contrario. Pero la palabra dice que somos nosotros los creyentes los que ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros, aleluya. Ya se rompieron las cadenas. Como decía Marta, hablando de la estatua de la abolición de la esclavitud aquí en Ponce, ¿verdad? Que están esas cadenas rotas. Pues así fueron rotas nuestras cadenas, aleluya. Gloria a Dios. Rotas. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, pero en el mundo no es así. Ahora el mundo cree que es libre, porque Satanás los engaña. Así que vamos a ver, hoy vamos a hacer una prueba, examinarnos, probarnos. Y vamos a utilizar un libro del Nuevo Testamento, una carta del Nuevo Testamento. Y la Biblia del Diario de Vivir, la Biblia de estudio del Diario Vivir, muy buena. Hablando sobre esta carta, dice lo siguiente: ¿conoce usted a Dios? ¿Conoce a Cristo? ¿Sabe usted que tiene vida eterna? Se ha escrito esta carta para ayudarle a saber la realidad de Dios en su vida, para darle la seguridad de que usted tiene vida eterna y para animarlo a mantener su comunión con Dios, que es luz y es amor. Y de la carta que estamos hablando es Primera de Juan. La primera carta del apóstol Juan. Ahí vamos a tomar y vamos a utilizarla para autoevaluarnos en este día. Como si fuera un examen, como si fuera un juicio. Vamos a presentar las diferentes pruebas, los diferentes exhibits que vamos a presentar ahí para llegar a nuestro propio veredicto. ¿Ok? ¿Amén? ¿Cuántos van conmigo? Para el desfile de las pruebas ahí. Ok. Muy bien. Pero antes, que la evidencia bíblica nos ayude a revelar qué es lo que hay en el corazón de un cristiano. Y que nuestro gozo esté completo. O sea, principalmente si tú eres cristiano, esto que vamos a hacer a través de la palabra debe llenarte de gozo y de alegría, porque Dios ha sido bueno, porque su gracia se ha manifestado, que tú puedas ver lo que Dios ha hecho contigo y lo que Dios ha preparado para ti y te goces, ¿verdad? A la misma vez que puedas también considerar tu caminar. Si tú eres un cristiano, un hijo de Dios, considera cómo tú estás caminando. Pensando en ese término, la santificación progresiva, donde el Señor va trabajando con nosotros día a día
formando en nosotros su carácter poco a poco, dice la Escritura. Pues mira lo que dijo el apóstol Juan comenzando la carta, en 1 de Juan 1:1. Él dijo lo siguiente: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Y ahí comienza, y yo leí este versículo, y recuerden, el apóstol Juan, ¿quién era el apóstol Juan? Era ese discípulo que conocemos, el discípulo amado, ¿verdad que sí? Que estaba siempre pegadito al Señor, meloso, ¿verdad? Era un Luis de la vida, ¿verdad? Aunque Yolandré también, los dos, en casa todos son melosos. Pero ahí estaba el apóstol Juan con él, y dice que se recostaba, ¿verdad?, del regazo del Señor allí. Y entonces, yo me imagino, cuando esta carta se escribe, estamos hablando aproximadamente entre el año 85 después de Cristo y 90 después de Cristo, aproximadamente por ahí se escribió esta carta. Así que ya habían pasado más de 50 años que Cristo había muerto. Y yo me imagino el apóstol Juan escribiendo esta carta por revelación divina, pero también con un sentido de nostalgia, porque amaba a su Señor, claro, con la plena convicción de que Dios estaba con él y las grandes promesas que él mismo nos presenta, ¿verdad?, a través de su vida. Pero él dice eso, es un testigo. Mira, nosotros lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado. Mira, estas manos lo palparon conforme al verbo de la vida. Y entonces el versículo 4, mira lo que él dice: estas cosas os escribimos, o sea, esta carta, para que vuestro gozo sea completo, en la versión de Biblia de las Américas. Porque eso de que vuestro gozo se ha cumplido, como que, ¿verdad?, como que se pierde un poco, pero esa es la mejor traducción, que nuestro gozo sea completo. Aleluya. Gloria a Dios. Pues vamos a comenzar con las pruebas. ¿Ok? No se tienen que poner de pie. Primera prueba. La prueba de la comunión con Dios en luz. La prueba de la comunión con Dios en luz. Estamos respondiendo a aquella pregunta del apóstol Pablo: ¿cristianos o impostores? Y mira lo que dice 1 de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En el versículo anterior dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Así que la primera prueba del cristiano es que tiene comunión con Dios en luz. Y yo quisiera que viéramos un pasaje donde el apóstol Pablo está hablando también de estos términos de tinieblas y de luz. Y que vayan conmigo a Efesios capítulo 5, versos del 8 al 12, y vamos a ver lo que nos amplía la palabra con relación a esta prueba. La prueba de la comunión con Dios en luz. El apóstol Pablo le dice a esta iglesia en Éfeso de la siguiente manera: porque en otro tiempo erais tinieblas. Está hablando a cristianos, a creyentes. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y un paréntesis: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Pero fíjate, si quitamos ese paréntesis un momento, el versículo 8 dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo andan los hijos de Dios en luz? Comprobando lo que es agradable al Señor. Y en el versículo 9 lo que explica es que manifiestan los hijos de Dios unos frutos, una bondad, una justicia, una verdad. Versículo 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Así que vemos aquí cómo la palabra nos muestra la evidencia de lo que es caminar
y tener comunión en luz versus en tinieblas. Y fíjate que vemos aquí que aún el que ha recibido al Señor, el cristiano, tiene la opción de no caminar como debe caminar. Cuando uno no conoce al Señor, la Biblia dice que uno está muerto espiritualmente. Por lo tanto, la persona que no conoce a Dios, como dije ahorita, es esclavo del pecado, está muerto espiritualmente y no puede escoger agradar a Dios. No tiene esa capacidad, punto. No la tiene, está muerto. Pero cuando el Señor entonces imparte vida espiritual, no te convierte a ti y a mí, a los hijos de Dios, no nos convierte en marionetas, sino que entonces nos es restituida una libertad. Como ahora nuestro espíritu fue vivificado por el Espíritu Santo, pues entonces el Señor te devuelve la capacidad de escoger agradar a Dios o no agradar. Claro, si tú como hijo de Dios escoges no agradar a Dios, vas a sufrir unas consecuencias. Porque el pecado sigue teniendo unas consecuencias. Posicionalmente, tú sabes que nada nos puede arrebatar de la mano del Señor. Posicionalmente, tú sabes que la salvación es totalmente gratuita, que nadie puede pagar por ella. Que una vez tú eres hecho un hijo de Dios, tú serás hijo siempre. Aunque como dice allá en 1 Corintios capítulo 3, pase raspa cum laude, le digo yo. Porque es por gracia. Nadie puede ganarse la salvación. Y la salvación es un regalo. Pero fíjate cómo aquí la palabra dice, no, ya tú no estás en las tinieblas, pero mira, anda como un hijo de luz. Comprueba lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y te dice, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien repréndelo, porque es vergonzoso. Entonces, pero pienso en todo esto, en esa prueba, ¿verdad?, de la comunión con Dios y lo que Dios hace, como vemos aquí el fruto, y pensar en algunos ejemplos hermosos que yo he visto, ¿verdad?, y que tengo el privilegio como pastor de conocer tantos testimonios de nuestros hermanos en la iglesia. Pero el tiempo que estuve, ¿verdad?, trabajando con los jóvenes, me gozaba ver jovencitos, parejas, novios, ¿verdad?, que ellos habían decidido no besarse, por ejemplo, en su relación. Y usted dirá, ¿qué es eso? Bueno, ¿qué cosa más, verdad? Porque no es una regla, no es que los novios que se besen, ¿verdad?, está mal y se condena. Si fuera así, Mari y yo, ¿verdad?, nos hubiéramos condenado. Estaríamos ardiendo. Pero no es eso, no es eso. Pero mira esto, o sea, ellos en la libertad que Dios les ha dado y con esa simiente del Señor en sus vidas, han entendido que eso les hace daño y que los lleva a cosas que no quieren. Y han decidido, por amor a Dios, abstenerse de eso. El mundo no puede entender esas cosas, pero qué maravilloso eso, lo que estamos hablando de esa comunión, de lo que Dios hace, de ese fruto del Espíritu en bondad, en justicia y en verdad. Hay personas que cuando llegan al Señor y el Señor, ¿verdad?, los salva y nacen de nuevo, dejan sus trabajos porque están participando de algo que no les agrada al Señor, y a veces no tienen trabajo, pero no pueden más, quieren agradar al Señor y saben que están participando de algo que no les gusta y dejan los trabajos. Y muchas veces tienen problemas con su familia porque no los pueden entender, no los pueden entender. Ah, pero tú te has puesto un fanático, tú te has puesto un loco. Pero es algo porque tienen esa comunión con Dios y ya no quieren participar de las obras de las tinieblas. He sido testigo de jóvenes también que han tenido que dejar cosas así y los padres no lo entienden, los padres inconversos. Ah, pero que fanatismo, que si esto no pueden entender. Claro, el mundo no puede entendernos. Como no entendieron a Cristo, como no entienden a Dios, no nos pueden entender tampoco. Pero qué gozo tremendo y qué transformación y qué cambio produce el Señor cuando llega a la vida de alguien y quiere tener comunión con Dios. Yo recuerdo que nadie me dijo, pero yo tuve que botar ropa y todo.
ropa que tenía, dice adiós, pero porque ¿qué ropa tú que usabas? Era que tenían mensajes terribles, horribles, como las palabras y con otras cosas. Camisas con mensajes de muerte y cosas así. Y nadie me dijo nada. Ninguno de la iglesia fue allí a decirme, mira, tú no hagas esto, mira, no te pongas esto. No, eso es legalismo. No. Pero el Espíritu Santo, esto no me agrada. Y hay sí tantos testimonios. En este tiempo que tú sabes que estamos en cómo se ha levantado la guerra en contra de la iglesia y de los valores morales por la agenda LGBT, ¿verdad? Porque no son los homosexuales, sino una agenda, unos activistas que se han levantado. Pero qué glorioso cuando tú ves en las redes sociales también los testimonios de ex homosexuales que han conocido al Señor, dando testimonios de su libertad. Glorioso. El mundo no lo puede entender, pero qué glorioso, ¿verdad? Lo que el Señor hace en la vida de un creyente. Y si tú eres un hijo de Dios, esta prueba, tienes que identificarte con ella, ¿verdad que sí? Mira lo que dijo Jesucristo en Juan 3:19 al 21. Dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya. Primera prueba, la comunión con Dios en la luz. Segunda prueba, la comunión con la iglesia. El que ha nacido de nuevo, el que es un hijo de Dios, el que ha probado de la vida de Dios, manifiesta ese anhelo por la comunión con la iglesia. Y vamos a leer el versículo 7 de ese capítulo 1 de Primera de Juan. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, esa palabra comunión es koinonía, ¿verdad? Unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Así que eso es otra cosa que pasa. Yo recuerdo que antes de conocer al Señor, yo investigué cuál era la misa más corta de todo Ponce. De verdad se los digo. Y la encontré. No lo voy a decir. Pero la encontré. Pero mira qué corazón que tú, yo lo que estaba pensando es ir a la iglesia para salir de ella. Eso es lo que estaba en la mente. Por cumplir, o sea, y algo, pero ay, Dios mío, ¿verdad? Y lo mismo, déjeme decirle, claro, yo nunca había entrado a una iglesia que no fuera católica hasta que me convertí en esta iglesia bautista de Glenview. Yo nunca había entrado a una iglesia protestante. Pero eso puede pasar aquí también, porque no es un asunto de la denominación de las religiones. Eso puede pasar aquí. Alguien que venga aquí obligado por los padres, que venga obligado aquí por el esposo, obligado por la esposa, ¿verdad? De alguna manera obligado y posiblemente es una tortura china estar aquí. Hay gente que me ha dicho, de esa gente que obviamente, ¿verdad? No han tenido un encuentro con el Señor, me dice, la iglesia de ustedes sí, me gusta, sí, pero 2 horas de culto. Tiene que ser una tortura china. Perdóneme, ¿verdad? Esa es una expresión, ¿verdad? No tenemos nada con los chinos. Ay, Dios mío. Amamos a todo el mundo. Es una tortura puertorriqueña. Es una tortura puertorriqueña. Porque sin la vida de Dios tiene que ser algo bien árido. Yo tengo por allí a Pedro Dominici, ¿verdad? Y está la esposa allí, Gualesca, los voy a tirar al medio aquí. Pero Pedro conoció al Señor primero. Así fue, ¿verdad? Gualesca después. Pero en ese tiempo, pues Pedro experimentó esto que dice aquí.
O sea, esa prueba mira, de lo que es el compañerismo de la iglesia, de escuchar la palabra, de adorar a Dios, de cantar al Señor y todo eso que es, ¿verdad? Esa prueba de esa comunión. Y quería estar aquí todo el tiempo. Igual es que, pero muchacho, pero otra vez tú vas para allá. ¿Otra vez tú vas para la iglesia otra vez? Claro, después cuando ya conoció al Señor, entonces, ¿verdad? Ya estaban ahí los dos. Me imagino los hijos, pero miren, ustedes nos van a dejar a nosotros otra vez. Mientras preparaba esto, recordaba lo difícil que fue el asunto del lockdown en esta pandemia. Cuando la iglesia de momento, ¡pum!, bien duro para nosotros. Y por la gracia del Señor pudimos comenzar con los lives, pero no es lo mismo. Y yo recuerdo cuando después empezamos a transmitir desde aquí, pero no podía haber gente. Y yo recuerdo ver al pastor aquí predicando y esto vacío. Y era un dolor en el corazón de él y en el corazón mío ver eso. Porque es parte, o sea, es un amor entre el cuerpo, ¿verdad? Que eso lo pone el Señor. Y todavía hay cosas que faltan. Damos gracias a Dios porque esto, ¿verdad? Gracias a Dios estamos mejor. Los vemos ustedes acercándose y me da una alegría. Pero todavía falta, ¿qué falta? Los apretones. A mí me hacen falta los apretones de ustedes. Me encantaban. Todo el mundo me apretaba. Es algo que no podemos explicar. Lo que experimentamos cuando Dios viene a nuestra vida y lo que es el cuerpo de Cristo. Próxima prueba. La prueba de la honestidad y la transparencia. Y lean conmigo 1 de Juan 1:8. 1 de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y vamos a leer el versículo 10, 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Wow. Y aquí vamos a ver dos elementos dentro de esta prueba. Mira, aquella persona que se cree que es buena y que puede llegar al cielo sin necesidad de arrepentimiento y de humillarse ante el Señor, la persona que piense así, les voy a decir una cosa, está en tinieblas y es un impostor. La persona que se cree, yo no soy tan malo, yo no soy tan mala, yo creo en Dios, pero no rinde su vida al Señor, no reconoce su condición de pecador, no reconoce que Cristo es el camino, la verdad y la vida y rinde su vida y le sirve, está en tinieblas y es un impostor. Porque si hay un distintivo, cuando el Señor a esa persona que está muerta espiritualmente le da vida, llega la vida del Señor. Si hay un distintivo del cristiano, es que al reconocer esa obra de Dios, esa grandeza de Dios, ese amor de Dios, igualmente reconoce su pequeñez, reconoce su maldad y se humilla. Nosotros vemos al apóstol Pablo como mientras más conocía al Señor, más pecador se sentía. Al final decía, de los pecadores, yo soy el mayor. El apóstol Pablo que escribe todas esas cartas en el Nuevo Testamento. Porque reconocía, esto es una prueba importante cuando el Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado, nuestra maldad.
y hablamos y decimos las cosas. Y venía, mientras pensaba en este exhibit, esta prueba, pensaba en la mujer samaritana. En Juan 4, 28 y 29, después que el Señor habla con ella, mira lo que dice la Escritura. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y de hecho, por la palabra de ella creyó gente y ella contando. ¿Y ustedes quieren saber qué fue lo que le dijo Jesús? Entre otras cosas, cuando ella dice, ¿verdad? Porque ella dice aquí, me ha dicho todo cuanto he hecho. El Señor lo que le dijo fue, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y ella no, ella se encontró con el Cristo de la gloria y estaba dispuesta a confesar, a hablar. La prueba de la honestidad y la transparencia con relación a nuestra condición de pecadores. Leía con relación a esta mujer llamada Britney de la Mora. Britney de la Mora fue una estrella de la pornografía. Y ahora le sirve al Señor. Y cómo ella habla de la libertad y cómo se encontraba. Porque es que cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, ese perdón absoluto, estamos seguros del perdón. No hay problema en confesar y decir. Y si Dios quiere usarlo para su gloria, que lo use para su gloria. Y ella, junto con su esposo, ahora que sirven al Señor y son líderes en una iglesia, tiene un ministerio de ayuda para los que están luchando con pecados secretos. Verá cómo el Señor los levanta y los usa. Y tiene que ser bien difícil para esa mujer. Cada hombre que quizás la mira. Pero tú sabes que el amor de Dios es más grande que cualquier mirada que le puedan dar a ella. Y ella no se avergüenza de confesar el poder que tiene Dios para restaurar y para salvar. No importa tu pasado, no importa tu pecado. Está por salir un libro de ellos que se llama Hablando Pureza. Mira qué hermoso lo que Dios hace. Una ex estrella de la industria pornográfica, un libro que habla de la pureza. Dios es bueno. Pero estos versículos que dice que nos hablan, ¿verdad?, de confesar nuestros pecados, que decía el apóstol Juan, que si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso. También tenemos otra perspectiva para nosotros los hijos de Dios, y es el saber que aunque nosotros hayamos recibido al Señor, no estamos exentos de pecar. Vamos a pecar, y de hecho en el capítulo 2 de esta carta, él habla de Jesucristo y dice, mira, nosotros, no es que nosotros vamos a pecar y a tener eso como ninguna meta, pero si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, es nuestro abogado. Así que, porque hay gente que piensa que se convierte y ya no va a pecar, pero eso no es lo que dice la Biblia. El cristiano puede y peca. Pero vamos a ver más adelante una diferencia entre el cristiano que peca y el impostor que peca. Son cosas diferentes, ¿verdad? Cosas distintas. Lamentablemente hay pruebas que no vamos a poder tomar, pero se las voy a solamente mencionar para que después las lea. Pero va a encontrar en este libro la prueba de la obediencia. Va a encontrar en este libro, y esta sí la vamos a mencionar, la prueba del amor al hermano y al prójimo. Esto es importante. Vamos a leer 1 de Juan 2, 10 y 11. 1 de Juan 2, 10 y 11. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está ¿en qué? En tinieblas. Y anda en tinieblas
y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vamos a leer en 1 de Juan 3:14. Pasamos al próximo. Nosotros sabemos que hemos pasado, mira esta expresión, bueno, estamos probando, nos estamos examinando, dice, nosotros sabemos que hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida, ¿en qué? ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué pasa? Permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente con él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esta prueba es tremenda. Lo que te está diciendo no quiere decir que uno no tenga situaciones con los hermanos. Pues claro que las tiene. No quiere decir que uno no tenga que dilucidar asuntos y pedir perdón y buscar restauración. Eso pasa. Eso pasa. Y también nosotros cuando venimos muchas veces al Señor, venimos con muchas heridas. Hemos sido heridos por nuestros familiares y por tantas cosas. Y así llegamos al Señor. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, el Señor nos dice, no puedes tener eso en tu corazón. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar. No es que uno no tenga esas luchas, sino que uno ve la obra del Señor y uno sabe que uno no puede quedarse ahí. Lo que está diciendo ahí, que una persona que diga, no, yo soy cristiano, voy a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, y tremendo, pero aquel desgraciado que se fastidie, que se muera, que se pudra, y esto y lo otro, y no me interesa compartir con y este me cae mal, dice la palabra de Dios. Eso no pasa el filtro de un cristiano. Examina tu corazón. Examina tu corazón. Voy a saltar la prueba de la permanencia. Después la leen. Pero vamos a la prueba del rechazo del mundo, que es importante. 1 de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y el versículo 13 de ese mismo capítulo dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No se extrañe. Eso es una prueba, una evidencia. Tú eres cristiano, el mundo te va a aborrecer. Tú eres cristiano, el mundo no va a cuajar contigo. Tú no tienes problemas con el mundo, tú estás muy chévere, play along con todo el mundo y con su sistema. Pues posiblemente tú no estás haciendo el trabajo que tienes que hacer como cristiano. Porque por definición el cristiano y la iglesia es una contracultura. Nosotros no podemos caminar como el mundo camina. Por definición no podemos caminar de esa manera. El mundo va por un lado y nosotros vamos por otro como hijos de Dios. Y tenemos que entender eso. Jesucristo dijo, mira, a mí me aborrecieron. ¿Cómo no los van a aborrecer ustedes? Si ustedes fueran del mundo, el mundo entonces los amaría. Pero ustedes no son del mundo. Así que lo que está pasando tiene que pasar. Todas esas muertes en la ventana 1040, busque para que usted vea toda la gente que matan. Busque cuántos mataron la semana pasada. Busque después cuántos creyentes, cuántos cristianos mataron hoy. El Señor dice, eso es así. Por eso es que algunos se retiraban. Porque, por eso es que digo, esto es una prueba. Porque mira, el que no es cristiano no puede seguir eso. No puede. Recuerdo una anécdota o una ilustración en una de estas guerras terribles, ¿verdad? Y entonces llegan unos militares así, ¿verdad? Y llegan a una iglesia. Dicen, los que sean aquí verdaderos cristianos, los vamos a matar, pero les vamos a dar una oportunidad para que claudiquen. Los que no son verdaderos cristianos. Los impostores de aquí se pueden ir, pero si eres cristiano los vamos a matar a todos. Y salió un número grande de la iglesia.
Quedaron unos cuantos. Y después los militares pusieron sus armas y dicen, vamos a alabar al Señor porque ya sacamos los que no son. Ya sacamos a los impostores, ahora vamos a alabar a Dios, ¿verdad? Pero la realidad es que no siempre es así. ¿A cuántos han matado? Como dice allá en Hebreos capítulo 11, de los cuales el mundo no es digno. Ni siquiera se menciona el nombre, pero dice, ni siquiera el mundo es digno de esos hombres y esas mujeres de ellos. Por último, la última prueba. Hay otra prueba que es la prueba de la justicia, esa después la leen. Pero la prueba de la decisión. Lean conmigo la última prueba. Primera de Juan 5:1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Así que la Biblia empieza a mostrarnos que no todo el mundo es de Cristo. Que no todo el mundo es cristiano. Que no todo el mundo es salvo. Que la salvación es algo universal. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El versículo 12 de ese mismo capítulo 5, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan en su evangelio, que también escribió, en el capítulo 1, versículo 12, dice estas palabras, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que lo que decimos aquí en Puerto Rico, que todo el mundo es hijo de Dios, es una mentira del diablo. Son hijos aquellos que le han recibido, que han creído en su nombre, que han depositado en él la confianza, han rendido sus vidas, reconociendo que son pecadores. Al Señor le preguntaron lo siguiente en Juan 6, 28 y 29, estos dos versículos. A Cristo le preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque muchas veces nosotros estamos pensando en eso, estamos pensando en obras. De hecho, hay gente que no rinde su vida al Señor porque dice, no, yo tengo que cambiar mi vida, yo tengo que dejar esto, yo tengo que dejar lo otro. Mira, tú lo que tienes que hacer es creer en Dios. Tú lo que tienes que hacer es recibir el amor de Dios. Tú lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Y lo demás lo hace Dios. Si tú estás esperando cambiar, te voy a decir algo, nunca podrás llegar. Y entonces le preguntaron a Cristo, ¿qué obras debemos hacer, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y mira la respuesta de Jesús. Esta es la obra. Ellos preguntan en plural, ¿cuáles son las obras? Y Él le dice en singular, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Aleluya. Eso es. El que a Él viene, Él no le echa fuera. Está con sus brazos abiertos. Pero no va a quitar del medio el pecado. No va a quitar del medio la realidad de que tú tengas que arrepentirte de tus pecados. Pero es por gracia, hermano, es por pura gracia. Ni tú ni nadie puede realmente pagar el precio de la salvación. Y el Señor, sabiendo eso, es que decide morir en la cruz para que todo el que crea en Él ocurre ese intercambio, como la canción hermosa que cantaron ahorita, donde Él recibe nuestros pecados y Él nos da perdón absoluto. Dios es tan bueno. Lo conozco hace 35 años y Él ha sido tan bueno. Pasé al frente con muletas y con yeso en las piernas por el accidente de la motora, pero qué bueno ha sido Dios, qué bueno es Dios. Si tú estás aquí, tú eres que llegas al veredicto. ¿Cuántos han llegado al veredicto que son hijos de Dios y son cristianos? Levanten la mano. Pues esos que levantaron la mano van a decir 3 aleluyas y 4 gloria a Dios. ¿Ok? A la cuenta de... Eso es lo mismo que hacen los presos, ¿verdad? Esa es la ofrenda que dan los presos. 3 aleluyas y 4 gloria a Dios. Uno detrás de otro. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Amén. ¿Verdad? Qué bueno. Qué bueno. Ahora, es posible que de esos cristianos
digan, wow, hay unas cositas que yo tengo que trabajar en mi vida, Señor. Hay unas áreas ahí que he dejado como que, ¿verdad? Y claro, qué tremenda oración es esa. Qué tremendo reconocimiento, y Él está por ti. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero por último, es posible que estés aquí y que la palabra te haya hablado, el Señor, el Espíritu Santo haya hablado a tu corazón y puedas entender que tú no cumples con las demandas de lo que implica ser un hijo de Dios. Es posible que tú en humildad y humillación reconozcas, yo soy pecador y esas pruebas me condenan. Yo quiero decirte que el propósito de este mensaje no es condenarte, sino que puedas entender que hay un camino de salvación para ti, por gracia. Y que lo único que tienes que hacer es arrepentirte, reconocer tu condición de pecador, de pecadora, creer que Él es el único camino, Jesucristo, confiar en Él. Y a lo mejor no sabes qué va a pasar, pues claro, uno no sabe lo que va a pasar en el futuro, pero yo te digo una cosa, si tú genuinamente entregas tu vida al Señor, confías en Él, te arrepientes de tus pecados, yo te voy a decir, Él cumplirá su palabra. Él no te dejará solo. Completará su propósito en ti, como dice la Escritura. Así que yo pregunto si aquí habrá alguien que hoy dice, wow, ante ese juicio, ante ese examen, yo no soy un cristiano. Pero yo quiero entregar mi vida al Señor y pedirle perdón. Yo quiero que Él trabaje conmigo.